Estas mujeres valientes se llaman Marisa Peiro y Ada Barroso. Quería preguntarles cómo andás, Marisa. Hola, bonitas, buen día. Gracias por invitarnos a su escuela. Agradecemos al profesor Jorge por traernos acá y a nuestro compañero que estuvo con nosotras en esta carrera, a Abel González. Gracias por traernos, que él es miembro de este colegio. Muchas gracias, chicas. Bien, muy bien. Ada Barroso, ¿cómo andas hoy? Buenos días. Saludo a toda la audiencia y agradezco que nos hayan invitado a esta hermosa escuela, José Hernández, a Jorge y también a Abel, que él fue un excombatiente de Malvinas, así es que un gusto poder compartir con ustedes. Nosotras somos alumnas de cuarto año y queríamos hacerle una serie de preguntas, si no les molesta. No, ¿cómo no? Bien. Primero y principal queríamos preguntarles qué las motivó a no rendirse estando ahí. Bueno, nosotras como enfermeras teníamos que hacer todo lo posible por salvar vidas, por curar heridos, y nos motivaron ellos, que ellos fueron al frente a dar la vida por nosotros, a luchar por nuestra patria, y qué menos podíamos hacer nosotros para rendirles homenaje, salvarlos, curarlos, estar al lado de ellos. Ese fue el motivo más grande, que fueron a luchar por nosotras. Nosotras no nos podíamos quedar atrás y ser menos que esos héroes. ¿Y usted, Ada? También, como dice Marisa, no nos podíamos rendir porque en realidad la tarea de ellos fue ardua. Ellos estuvieron ahí en el campo de batalla y nosotras estábamos preparadas por ser enfermeras militares y preparadas para atenderlos a ellos, no solamente las heridas físicas, sino también las heridas del alma, ayudarlos psicológicamente a pasar este momento tan duro que ellos vivían. ¿Qué sentían al momento de curar un herido? Sentíamos que teníamos que ser fuertes, hacer nuestro trabajo lo mejor posible para que ellos pudieran recuperarse y, como antes decía, animarlos, darle palabras de aliento, palabras de fe, para que ellos también puedan estar bien psicológicamente y aporten a querer recuperarse. Nosotras, como dice Ada, siempre yo digo, nosotras no nos llenamos las manos de sangre en una batalla, sino nos llenamos las manos de sangre curando heridas, sosteniendo a nuestros soldados, como dijo Ada, alentándolos a que el sufrimiento fuera más leve, acompañándolos como madres, como hermanas, como amigas. Eso ayudaba mucho a curar una herida también, porque hay heridas del alma y hay heridas del cuerpo. Y yo siempre digo, nosotras no tuvimos una guerra de bombas, pero sí de mucho dolor. Entonces teníamos que ser fuertes, aunque nos doliera a nosotras, para sostenerlos a ellos que venían con pies congelados, que se llama pie de trinchera, con heridas graves, con quemaduras muy fuertes. Entonces nosotras, eso nos daba mucha fuerza para curar esas heridas con lo que teníamos, con lo que podíamos y con la poca sabiduría de estar en un segundo año de enfermería que teníamos. Agarramos la experiencia con ellos y ahí estábamos. ¿Qué emociones tenían en ese momento? Las emociones eran muy fuertes, porque no sabíamos si reírnos, si llorar, si eran una serie de cosas encontradas a la vez, que eran nuestra gente, eran nuestros compañeros, eran nuestros soldados. Entonces el conjunto de sentimientos era una mezcla como de una ensalada, que no sabía si abrazarlos, si llorarlos, si llorar delante de ellos, si darle fuerza, si llorar a partes nosotras. Llorábamos a escondidas en la noche cuando nos quedábamos solas, quizás en la sala,
pero adelante de ellos teníamos que demostrar que estábamos para ellos, que estábamos con ellos y que hasta el día de hoy seguimos con ellos. Un sentimiento de amor, de respeto, de agradecimiento a los que volvieron. En el caso, como tenemos a Abel acá al lado de nosotros, que es celador de esta escuela y es un excombatiente, y a los que se fueron. Ese respeto y ese amor, ese es el sentimiento más grande que guardamos hoy nosotras. Bien, como lo mismo, un profundo respeto hacia todos esos heridos que atendimos, de los cuales muchos todavía están vivos, gracias a Dios, y algunos han podido reconocer y acordarse de que los atendimos en aquellos momentos, y nosotros teníamos que tener toda la fuerza para poder ayudarlos a ellos que habían vivido momentos más difíciles que nosotras. Nosotras teníamos que curar sus heridas con un gran valor y darles todo el apoyo para que ellos pudieran salir de ese trance tan difícil que estaban viviendo, porque estaban lejos de su familia, porque habían vivido momentos muy duros, no solamente por las heridas que estaban sufriendo ellos en el momento, sino también las heridas del alma, de haber perdido a sus compañeros en combate. Por lo tanto, para nosotras un gran orgullo de haber servido a la patria en ese momento y de haber podido atender a nuestros héroes, a nuestros heridos de guerra de Malvinas. ¿Qué pensaba su familia en el momento que decidieron anotarse para ver si quedaban? Mi familia no quería, porque yo soy oriunda de un pueblo de Villatuel y estudié, yo ingresé a la Armada con el 2º año de enfermería profesional y el 3er año lo terminé en la Armada Argentina. Pero obvio que mi familia estaba muy temerosa de que yo fuera, que me fuera lejos, porque nos íbamos a la Escuela Naval de Puerto Belgrano, que está en Bahía Blanca. Así es que ellos, obvio, se quedaron muy, muy tristes y trataron de que yo desistiera, pero yo ya estaba totalmente decidida de ingresar a las Fuerzas Armadas, así es que gracias a Dios así lo hice. Mis padres tampoco querían, yo terminé el secundario y mi mamá me dijo, si querés hacerlo, lo vamos a hacer. Medio que mi papá dijo, bueno, si usted rinde bien, que no tenía esperanza porque éramos tantas, 1500 y entrábamos 45 nada más y 5 de Mendoza, él dijo, no va a rendir bien, que vaya a rendir, pero siempre pensando en que no iba a lograrlo. Y sin embargo lo logré, y él me dijo, si usted lo logra se va, pero todo en contra. Y me fui, porque él me prometió que si yo lo lograba, y como lo logré, allá me fui. No querían saber nada porque era el primer curso. Cuando Ada entró ya estábamos nosotras, por lo menos antes, ya habían mujeres, ya habían chicas, pero cuando yo entré no había nadie, eran todos varones y no sabíamos a dónde iban. Pero como era un internado y no nos iban a dejar salir a ningún lado, entonces como que aflojaron, dijeron bueno, que vaya, se lo merece, se lo ganó. Entonces me fui y apostaban, hacían apuestas. Yo tenía un novio en ese momento que fue mi marido después, y hacían apuestas de que yo no duraba ni 15 días. Y era tanto el orgullo que yo tenía de estar ahí adentro, de haber logrado, que me pegaba unas panzadas de llorar en la noche, pero dije, no me voy a volver, no me van a ver vencida, voy a terminar mi carrera, y así fue. Las canciones que creías olvidadas, no sabías que eras. ¿Qué edad tenían cuando ingresaron? Yo terminé el secundario con 17, entré el 5 de mayo del 80, tenía 17 todavía, y el 4 de junio cumplí 18, o sea que pisé la Armada con 17 y en la guerra con 20. Yo ingresé con 23 años y yo terminé mis estudios secundarios en la Escuela Técnico Químico de Villatuel e hice el 2º año de enfermería en el Hospital Central,
Y bueno, luego me terminé mi tercer año de enfermería en Puerto Belgrano. Mi título es de la Armada Argentina. Y 24 años tenía cuando fui destinada al Hospital Naval Buenos Aires. Sí. Un poquito más que Marisa, pero joven, muy joven también. Sí, yo con 23 nos mandaron, 22, al Hospital Naval de Buenos Aires, donde trabajamos con los heridos de guerra, después en lo que era la parte de traumatología, a poner piernas, brazos, todo, tratar esa parte. A los que se habían ya curado, los mandaban al Naval, y ahí se los mandábamos a ellas, que fueron primero que nosotros, a ese hospital. ¿Cómo se sienten hoy en día psicológicamente? Creo que nos sentimos bien. Yo ya te digo, orgullosa de que Dios me permitió poder ayudar a esos soldados, que Dios me permitió vivir esa experiencia, orgullosa de haber servido a la patria, pero también es cierto que hay cosas que por ahí uno no las habla, y si hoy día me preguntan del hundimiento del Belgrano, me vuelvo a emocionar y quizás me pongo a llorar, como ya me ha pasado, porque es algo que lo llevas en el alma y no te olvidas nunca más. Así es que creo que me siento bien, contenta de haber vivido esa experiencia. Yo también me siento bien psicológicamente. Como dijo Ada, lloro a cada ceremonia, porque uno se acuerda de cosas. No es lo mismo contarlo que vivirlo. Cuando quedan cosas que vos las viste, vienen esos flashes a la cabeza y no los podés olvidar. Aparte te encontrás con compañeros que has estado ahí con ellos y no se olvida, y no los quiero olvidar, ni quiero olvidar, y no hay que olvidar. Entonces ese sentimiento que yo tengo psicológicamente es hermoso, es bueno, es con orgullo. Después me casé, tuve hijos, tengo nietos, entonces uno pudo hacer su vida, o sea, no quedamos traumatizadas, quedamos tristes. Y cada vez que lo hablamos, como te digo, volvemos a llorar y a llorar, porque hay cosas que no se olvidan. Buen día, chicas, ¿cómo están? Buenos días. Yo soy profesora de lengua de la escuela 4099 José Hernández, y mi pregunta hacia ustedes es la siguiente. Normalmente ellas, yo, hemos visto muchas películas de guerra, ¿no? Y en estas películas de guerra hemos visto la manera en cómo las enfermeras asistían a los soldados, en esta guerra, cuando estaban heridos, y por ahí mi pregunta es, ¿es tan así? ¿Fue tan así? Es tal cual, porque nosotras acá con Ada, con mi compañera, se armaron los gimnasios, los hospitales. Siempre uno dice un hospital es un lugar donde se ponen camas para heridos, para enfermos. Y así fue. Estaban llenas, estábamos saturados, llegaban, creo que recibimos, 300 heridos, ya no recuerdo. Pero sí es así, de corretear y de no saber qué hacer, y de que te mandaban a una sala o a la otra, o al lado quemado, o a la cámara hiperbárica donde amputaban piernas y teníamos que ir. Nosotros hacíamos hasta suturas porque no había personal. Una enfermera no tiene derecho a hacer suturas, pero en ese momento teníamos el derecho a hacer de todo, porque no había nadie, y los pocos que habían eran civiles, y bueno, se necesitaba, y como quien dice, hablando en criollo, teníamos que meter mano a lo que fuera. Y así era. Hasta el uniforme, como esas películas que ustedes ven, ese uniforme teníamos nosotras. Ese uniforme. Eso probablemente ellas, yo, es como lo más visible que tenemos en nuestra cabeza, de haber visto todo eso. Y qué bueno tenerlas acá como referentes, y que, nada más terrible de lo que les tocó vivir a ustedes en esos momentos, ¿no? Además de haber curado, haber contenido,
Así es que mi agradecimiento también hacia ustedes y mi reconocimiento también de parte de la escuela, de parte de todos los que estamos acá. Muchísimas gracias. Porque esto ha sido algo muy duro también para ustedes. Sí, es cierto, fue duro, pero bueno, nos sentimos Qué orgullo. muy orgullosas y muy contentas de también que nos convoquen y poder contar nuestra historia, y de que ustedes nos hayan invitado, y asimismo que en estos últimos años hemos empezado a ser visibilizadas y hemos obtenido también el día 2 de abril un reconocimiento desde el municipio. El año pasado también General Alvear ha sido como declarado un departamento malvinizado, y hay una plazoleta que se llama Islas Malvinas, aquí también en Boven, y eso es muy importante, que comiencen o que hayan comenzado a reconocer primeramente a los veteranos de guerra, porque son ellos nuestros héroes, y también nosotras agradecidas de que reconozcan también nuestra labor de enfermería. Así es que muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo siempre digo que agradezco a Dios que me puso en el lugar preciso donde yo tenía que estar. Yo no podía estar en otro lado. Ahí tenía que estar, y esa era mi labor y esa era mi misión. Y cuando a veces nos reconocen tanto y nos dan placas y reconocimientos, medallas, es lindo, sí, pero yo dije, yo solo cumplí con mi trabajo, con mi deber, y lo volvería a hacer, Yo les agradezco que nos hayan invitado, la carrera fue hermosa. Agradezco al profesor Jorge, a nuestro héroe que está con nosotros, que es Abel González, que lo queremos un montón, que me ha acompañado en muchísimas ceremonias acá en Alvear, y ojalá que los reconozcan a ellos también y a nosotras con lo que merecemos realmente, que yo creo que nos los debe nuestro país. Yo creo que esa ha sido la gran deuda del Estado con los veteranos de Malvinas y toda la gente que estuvo involucrado en ese momento, porque nadie, yo creo que en la cabeza de ninguno de ellos sabía lo que se iba a enfrentar. Eran todos chicos, tanto ustedes 18 años, cuando uno escucha las historias de los veteranos, sobre todo más lo que nos ha tocado escuchar estos testimonios en estos días que han estado por todos los medios. 18, 19 años, o sea, ellos no tienen, o sea, es la edad que tienen estas alumnas acá en este momento, y que enfrentarse a todo eso, la verdad que el Estado debiera haber reconocido aún más toda esa labor. Y bueno, vamos a ver. Son deudas. Es cierto, y esperemos el Estado se quedó con todavía hay muchos veteranos de guerra, como es el caso de Abel, que trabaja acá en esta escuela, que él no ha sido reconocido, y así como él hay tantos que no han sido reconocidos. Entonces, en aquel momento el Estado no los reconoció, y aún falta mucha gente por reconocer. Entonces, qué importante es que la sociedad vaya tomando conciencia, y aunque hayan pasado muchos años, que esa gente pueda ser reconocida, principalmente nuestros héroes de Malvinas. Y también muchas gracias por reconocernos a nosotros, y mi más grande reconocimiento y agradecimiento es a Dios, que me puso también, como dice Marisa, en ese lugar, y que yo pude servir a la patria en ese momento, y se lo debo todo a Dios. Qué lindo. Gracias, chicas. Muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por estas palabras tan lindas que han tenido con nosotros acá en la radio, y con las palabras tan lindas que han tenido en la conferencia con todos los alumnos. Muchísimas gracias. Que para ellos tan importante, tan chiquitos que son, y uno los ve desde los medios de comunicación, o los ve a través de la película. Lo más cercano que tenemos es Iluminados, como lo más actual, lo más reciente que ellos pueden haber tenido. Y nada, qué mejor que vivirlo así, con testimonios tan reales como los de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas a ustedes. gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, y qué hermoso trabajo que ustedes están haciendo, porque es cierto que
que estos chicos jóvenes no vivieron, no saben, y que todavía haya gente que vivió esa experiencia más de cerca, como nosotros, como Abel, y que aprovechen estos espacios para darle a conocer a la comunidad, al alumnado en sí. Así es que muchas gracias a Jorge, a Abel y a todos ustedes por este reconocimiento. Nuestros jóvenes tienen que saber, porque son parte de nuestra patria, y tienen que enterarse qué pasó en la historia, porque es nuestra historia. Y Malvinas es parte de nuestra historia Claro también. que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, y gracias también ahora, a ver quién es. Quería preguntar algo por lo último. ¿Qué mensaje le darían a los jóvenes hoy en día, que viste que hay algunos que les da miedo hacer algo, una carrera, y ustedes que ni la dudaron? ¿Qué mensaje, qué reflexión les dejarían? A los jóvenes decirles que esta carrera fue hermosa, es hermosa, y yo le debo a la Marina y a la Armada lo que soy hoy, y yo soy enfermera hasta el día de hoy. Vivo en el extranjero y vengo todos los años al reconocimiento de Malvinas tan lindo. Pero no tienen que tener miedo, son jóvenes, son valientes, son fuertes, y cuando llega el momento de lo peor, sacá fuerza donde no sea. No teníamos miedo. Esos jóvenes que fueron a las Malvinas, por ahí dicen, eran chicos, eran niños. No, señor, no eran niños, eran jóvenes valientes, con su título bien puesto, y no hay que tener miedo. Adelante, hagan lo que les guste en la vida, lo que les guste, no tengan miedo a nada, porque tienen todas las armas para seguir adelante. No tengan miedo, es una carrera hermosa, esta y la que elijan. Les mando un abrazo a todos estos jóvenes que hoy en día tienen encima más posibilidades que las que teníamos nosotros. Sigan adelante en lo que les guste, brillen, hagan lo que más les guste en la vida. Sí, lo mismo digo. Tienen que estudiar, tienen que prepararse, sea cualquier carrera que estudien, ¿sí? Tienen que animarse a estudiar, y es muy bueno elegir lo que les guste hacer para que lo disfruten a lo largo de la vida. Para mí también fue una gran experiencia haber sido enfermera naval, y yo luego continué mis estudios, y yo trabajo en el Hospital de Enfermeros Argentinos. Hice luego la licenciatura de enfermería en la Universidad de Córdoba, y he podido seguir desarrollándome en mi profesión. Así es que les animo a que estudien, a que se animen, a que no le tengan miedo a nada. Al contrario, si no lo hacen y no estudian, entonces sí es que pueden tener miedo de no saber luego qué van a hacer. Pero si eligen una carrera, pues estudienla y anímense, no se queden sin hacer nada. Bueno, la escuela, como mi compañera y yo, queremos agradecerle, tenemos un corazón agradecido. Así que muchísimas gracias por haber venido, contarnos su experiencia. Verdaderamente gracias por todo. Gracias, bonitas, muchas gracias a ustedes, a la escuelita, a la radio, al profe, a nuestro compañero, a ustedes, y bueno, hagan lo que ustedes quieran y estudien y vayan para adelante. Y si eligen esta carrera, elíjanla, que es muy linda.